La Mula de 6. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les saludamos en esta semana en una emisión más de La Mula de 6 con todos nuestros compañeros que hoy nos acompañan como cada semana. Ramiro de la Rosa. Normita, ¿cómo estamos? Agustín Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodolfo Ballín. A la orden, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y con mi amigo Ramiro, que es un politólogo experimentado en derecho y sobre todo que siempre está muy apegado a la verdad, no tiene miedo. Pues eso se trata, no tener miedo, pues realmente esta reunión y estos análisis y comentarios que se hacen sobre esta mesa es precisamente para darle la información y que usted haga su propio criterio de referente a los temas que tocamos en lo que acontece en la vida política de nuestro estado de Quintana Roo y del país. Empezamos. ¿Quién empieza la sopa el día de hoy? Y sobre todo, como dice Ramiro, que es privilegia que la actividad política es la actividad suprema del ser humano, porque es el que conduce a la historia, ¿no? Y una buena actividad política conduce a una buena historia y una mala, obviamente, a la crisis, al fracaso. Buenos gobiernos, desarrollos. Siempre aspiramos a eso, ¿no? Que haya buenos gobiernos. Claro. Por eso los franceses tienen ese concepto, ¿no? No eligen presidente, eligen un hombre de Estado. El conductor, el guía, el hombre que concibe el modelo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Angela Merkel en Alemania. 18 años que en este conduciendo manejo de el la país. Pandemia. Veo a Putin, que como dije yo, tengo algunas cosas que no coincido con Vladimir Putin, pero yo no dejo de reconocer el hombre de Estado que es Vladimir Putin y lo que hoy significan en el juego de la geopolítica mundial, ¿no? Y en políticos que está hablando, políticos de renombre y de una trayectoria impecable, a diferencia de lo que tenemos en nuestro estado. Que es el tema que hoy nos toca, pues analizar. No todos, ¿no? Sí, hay personajes muy respetables, sí, ¿no? por supuesto. Y que son de corte nacional. Me va a regañar Rodolfo, pero lo voy a decir. De corte nacional, pues está Pedro Joaquín. ¿Y por qué te Además, la frase que te dije, que Pedro. La actividad suprema del ser humano, la política es la actividad suprema del ser humano, lo dijo el licenciado Pedro Joaquín. Desde él esa frase. Sí, Pedro fuera del debate que inclusive hay de que si lo meten a la cárcel, no lo meten a la cárcel, tema Pemex, me parece que es uno de los mejores políticos nacionales. El otro es Mario Villanueva. Algunos que me conocen dirán, pues claro, tienes que hablar bien de Mario Villanueva, pero yo considero de manera fría, de manera racional, la capacidad de Mario también de nivel nacional. Tenemos políticos que realmente sí, tenemos otros que sí dan pena y causan preocupación. No solamente preocupación, lo que nos cuesta a los ciudadanos tener políticos improvisados, y de ese es el tema que hoy vamos a hablar precisamente. No hay otra cosa. Entremos al fondo. Empecemos con la sopa. La sopa del día de hoy. Miren, nada más. Que no haga trampa Ramiro. Otra vez, volvió a salir. La vez pasada tiró 3 veces seguidas, Ramiro. Esto es como el béisbol, mi querido Rodolfo. Pues el tema que hoy nos convoca es nuestros diputados. Nuestros diputados locales. Nuestros diputados locales. Tenemos, como todos sabemos, 25 diputados. El INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, por 3 años consecutivos los ha declarado los más improductivos y los más costosos. ¿Por qué los más improductivos y los más costosos? Porque con base en las mismas cifras del INCO nos habla de que nuestros diputados, el presupuesto que tienen es de 485.622.925 pesos. Al año, el presupuesto del Congreso. Que si lo dividimos como le hace el INCO, cada uno de los diputados nos vendría costando 19 millones de pesos, 424.917. Eso es lo que nos cuesta a nosotros quintanarroenses cada el público. uno de los 25 diputados. ¿Y cuánto cuesta en Yucatán, por ejemplo? Si lo comparamos, que es otro de los análisis que hace el INCO dice que el presupuesto
del Congreso de Yucatán es de 150.137.775. Un tercio del de Quintana Roo. Así es, cada diputado allá vale 6.005.000. Un tercio. Que Un también tercio son también. 25 diputados. O sea, son 15 de elección directa. Así 15 distritos de representación directa. Y 10 de representación proporcional Así es. o plurinominal. Así es. En Campeche, que son más diputados, que son 35 diputados, cada uno vendría costando allá 5.589.000 pesos. Una tercera Más parte. o menos. Más barato inclusive que los de Yucatán. Así es. Entonces, con este presupuesto y con un análisis de su trabajo de ellos, que en el trabajo se cuenta las inasistencias y las iniciativas propuestas, nos hablan de que son los más improductivos y los más costosos. Entonces, Lo cual, bueno, esas palabras se traducen en una palabra: corrupción. Indudablemente hay corrupción. Y El hablando de Congreso de Quintana presupuesto, Roo. es de hablar de todo el Congreso, hay MS administrativo igualmente, o sea, recuerden que cada diputado tiene asesores, secretarios, o sea, todo eso comprende este presupuesto. Imagínense, no sé, cuánto pagarán sus asesores. Eso sin quitar un tema que tiene que ver con los legislativos, tanto nacional como estatales, que presiden comisiones que son temáticas. Es decir, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos, por dar ejemplos. Es decir, los diputados no solo tendrían el trabajo de acudir a las sesiones en el Parlamento local, sino además el trabajo que tienen que hacer de manera coordinada del Poder Legislativo con los secretarios de Estado de nuestra entidad, donde también brillan por su ausencia. Definitivamente son estos diputados y este Congreso el peor Congreso de la historia de Quintana Roo. Y bueno, pues están envueltos en una corrupción. Ahorita vamos a entrar, Y eso es vamos a lo entrar a los detalles, ¿no? Eso es lo que nos cuesta, perdón que te interrumpa, sí, eso es lo que nos cuesta, independientemente de que vamos a analizar cómo llegaron a su votación. Que esa es otra historia, o sea, ¿qué nos representan realmente cada diputado a la sociedad? Porque esas han sido las elecciones. Esa elección de este Congreso fue la más baja en participación. Y creo que son legítimos, sí, pero tienen ilegitimidad como diputados. Sí. Digamos, la legitimidad es que está en que fueron electos bajo el mecanismo constitucional. Así es. Pero su representatividad Es sumamente cuestionable. Yo quisiera hacer muy rapidito, quisiera hacer una reflexión de acerca de cómo se ha ido consolidando en Quintana Roo la clase política. Fíjense, clase política. ¿Por qué clase? ¿No? Como la clase de los campesinos, como las clases sociales. La estructura de partidos ha permitido que un grupo de la sociedad que se dedica anteriormente a la actividad social, a la política, se haya ido consolidando al interior de cada partido. Y el partido los ha protegido conforme a la ley. Y el proceso de democracia se ha ido pervirtiendo de una democracia participativa a un monopolio, a un derecho casi divino de que yo soy del partido verde o soy del partido X, ¿no? Y por lo tanto yo tengo derecho a tantas diputaciones, ¿no? Entonces son cuotas de poder que ellos se reparten como una clase política, y también en el PRI y también en el Morena y en todos los partidos, y sobre todo en los partidos chiquitos, de manera tal que todo un grupo de gente que se dedica a la política empieza a pensar en construir un partido para tener la propiedad y el monopolio. ¿No? Tenemos casos graves a nivel nacional. Vamos a ir abonando este tema del Congreso a nuestros televidentes, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. ¿Por qué es que estamos hablando de los congresos y específicamente del Congreso de Quintana Roo? Porque hay una situación grave en el Congreso de Quintana Roo, y todo parte de que los señores diputados firman un documento, la mayoría de ellos, en donde nos quieren decir a los ciudadanos que piensan modificar la ley
para poderse reelegir hasta 3 veces más, Así es. para ver si se pueden quedar 12 años. Entonces nos tiene sumamente preocupados, a muchos, no solo a los que estamos sentados aquí, que estos señores que son improductivos, incapaces, ilegítimos, corruptos, no se quieran reelegir presentándose ante el desconocimiento que tiene la sociedad de ellos. Entonces, pues hoy quisiéramos hacer una especie de desnudo, una especie de análisis amplio de quiénes son los sujetos que componen el Congreso de Quintana Roo. Agustín acaba de aportar unos datos que me parecen maravillosos, comparándolos aquí en el caso de la península con los diputados de Yucatán y con los diputados de Campeche, y simplemente el valor de cada diputado de Yucatán y de Campeche es 1/3 de lo que nos cuesta cada diputado del estado de Quintana Roo. Y si comparamos los números, estamos hablando que en el caso de Quintana Roo son 485 millones de ¿Con pesos. cuánta votación? 485 ¿Con qué porcentaje? contra 100 y tantos millones de pesos que cuesta el funcionamiento del Congreso de Yucatán y el Congreso de Campeche, que tienen mucha mayor calidad. Aunando a tu análisis con lo que dijiste hace rato, ¿y por qué en lugar de pensar en reelegirse, no se someten a revocación de mandato? Claro. ¿Por qué no Eso decir? eso sería extraordinario. No, porque es que ellos están pensando de manera mafiosa, están pensando de manera delincuencial, cómo perpetuarse en el poder y seguirnos chupando 19 millones de pesos. No, Es lo que nos está sin costando contar a todos los que algunos ciudadanos. diputados ya es por segunda ocasión. Esta legislatura ya es por segunda ocasión. Ya Sí, se como reeligieron. esta José niña, de la Peña, Tiara. Escala, exactamente. O sea, Martínez Arcila. Eduardo Martínez, o sea, Eduardo son Martínez, los sí. diputados, bueno, llegó en este plurinominal nuevamente. eso. O sea, son diputados que ya se reeligieron y todavía quieren seguir estando, Ahora sí que ganando el presupuesto de antes que se me dé la idea. ¿Quién El seguir problema lo mamando tenemos- la ubre como No quise problema decirlo de esa manera, pues pero como lo piensa el pueblo El de problema México. lo tenemos en la estructura legal de los partidos. Sí, totalmente. claro. ¿Por qué? Porque la ley les da impunidad al interior del partido y eso los convierte en un grupo, como tú dijiste, delictivo, que solamente ve los intereses de ellos Personales. como grupo. Esta sí es la delincuencia organizada. Sí, es una delincuencia Esta sí es la organizada delincuencia organizada. y no tiene vínculo social. Acuérdate que los diputados eran No, los su- grandes tribunos. Su vínculo social los está en tener adalides esas de la votaciones, sociedad. esas votaciones miserables. 6%. Hay diputados que con 5,000 votos son diputados, como el líder del Congreso de Quintana Roo. no es líder, es el presidente. El de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Exacto. Sí, perdón. El líder, somos líderes. el término líder significa. Pero además que significa- están en la amplio, Sí, 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 claro. sí. están en la impunidad y están en la complicidad, están en la conveniencia. Y los partidos supuestamente están abiertos, pero están restringidos. O sea, tenemos el PT con un líder que tiene 30 años ahí, no sé, ha sido diputado como 5 veces. Están dentro de la ley, pero Legítimos. y socialmente son ilegítimos. O sea, los partidos son extremadamente sociales. El diputado Villatoro, demos nombres. Sí. Yo creo que este programa Fernando le Villatoro. va a ayudar mucho a la sociedad, porque yo creo que tenemos los nombres de todos los diputados y los podemos analizar. Y el caso de Villatoro es un caso vergonzoso. Villatoro es un ejemplo de lo que no debe ser la política. La política debe de ser aire fresco. La política tiene que ser circulación. La política tiene que ser apertura. Pero acuérdense muy bien la frase de Edmund Burke, aquel pensador inglés: lo que se estanca se muere, se pudre, para que lo entendamos mejor, como dijera Yo Reyes creo que Herón. aquí es bastante podrido. Ya huele mal el tema Y del luego Congreso de viene- Quintana Roo. Aquí viene un proceso de lo que podríamos decir una democracia participativa con todos los agraviantes, relativa, imperfecta, pervertida. ¿Por qué? Porque los partidos que son unidades de interés público deben estar sometidos a un proceso de selección. ¿Regulados? Sí, democrático, no. Y ellos deben de proponer ante sus bases y ante la sociedad a sus candidatos. No, todos los partidos en una reunión casi secreta determinan los candidatos
Y la única opción que tenemos nosotros como electores, como sociedad, es que nos presentan sus candidatos. Y si votamos, escógele. por eso la gente no votó, Sí. por eso los bajísimos porcentajes de votación, Rodolfo, porque es una manera pública que tiene la sociedad de rechazar ese mecanismo. Allá y entonces vamos. no lo refrenda en la urna. Claro. Es mayor la cantidad de gente que decide no votar Así que los que deciden votar. Tiene que ver con eso que tú estás ¿Y por qué es diciendo. tan importante? Porque el próximo año vamos a elegir gobernador y diputados locales. Ese es el tema. Sí. El próximo año vamos a elegir nuevo Y hay algo Congreso. más grave que ojalá en el siguiente programa lo toquemos, porque esto del Congreso nos va a dar ahorita para decir muchas cosas, pero hay que ligarlo a otro tema que nos tiene muy preocupados, que la corrupción del Congreso de Quintana Roo, la perversión del Congreso de Quintana Roo, vaya a terminar de contaminar de COVID-19 al Poder Judicial de nuestro Estado. Sí, Eso es lo grave del tema. Sí, porque ellos van a definir en los próximos meses si se ratifican o no a magistrados dentro del Poder Judicial. Y eso también tendríamos, imagínate, si estos diputados Es una que son cadena de favores corruptos. ilegítimos van a poder, o qué calidad moral tienen para poder determinar ahora sí que puedan ratificar a magistrados dentro del Poder Judicial. Eso se va a dar en octubre. Por eso hay una crisis en estos momentos, para que la gente que nos escucha comprenda, hay una crisis severa de críticas en todo nuestro estado, de juicios ad hoc, de juicios perfectamente montados y acoplados para favorecer a determinados delincuentes. Yo soy amigo, sí, de Chacón Mantilla, pero ¿cómo puede Chacón Mantilla salir libre cuando es el máximo robaautos del Estado, con un expediente conocido por todos en 25 años? Es decir, ¿quién es el juez? ¿Quién es el magistrado? El poder que estos diputados tienen haciendo negocio con sus votos, pues en el refrendo de quién se queda y quién se va, es lo que nos preocupa, porque estos diputados del Congreso de Quintana Roo, estimado público, han impuesto una moda que ya es conocida nacionalmente. Son los diputados Sky, diputados que cobran por evento. Cada votito en el Congreso, es decir, hay alguna iniciativa de ley o hay algo que aprobar en el Congreso, entonces su sueldo es aparte. Estos 19 millones de pesos que nos cuestan, hay que agregarle un presupuesto negro, invisible, de lo que nos cobran para que sus votos den el resultado en favor de lo que se quiere. Entonces, por eso les llamamos los diputados Sky, pago por evento. Y con esto nos vamos a ir a un corte rápidamente para seguir analizando el trabajo, entre comillas, de estos diputados. Regresamos. Estás viendo La Mula de 6. Este programa es presentado por Divina Carne. Pues estamos de regreso, seguimos. Aquí le tocó tirar. Ahora te tocó tirar a ti. No, yo voy. Ya tiraste doble, ¿eh? No, ¿cómo? yo iba. Y hablando precisamente de esta improductividad de nuestros señores diputados del estado de Quintana Roo, pues vamos a recordarles cómo llegaron a esa posición en la que hoy están desempeñando, entre comillas, ¿verdad? Porque somos los más improductivos, eso ya lo dijo el INCO. Y recordar, porque como les decía, el próximo año vamos a definir nuevamente diputados. Y hay que saber quiénes van a estar ahí definiendo los intereses de nuestro estado. Okay. Y ahora, precisamente, saber y recordar quiénes son los diputados. ¿Qué calidad moral tienen para poder definir decisiones en ¿Qué representación social? Hay que recordar que estamos hablando que estos diputados que están aquí fueron electos en 2019, ¿ok? Y que estos diputados tuvieron las más bajas votaciones históricas, creo que del Estado. De la historia del Estado, son las más bajas de la historia. Por decir, vamos a hablar un tanto para definir lo ilegal y comparativas con otros estados, lo legal también son de lo las más bajas. Ilegítimo, ¿no? Sí. Son legales porque se les sí, están dentro del mecanismo constitucional, pero son ilegítimos porque la representación que tienen es ínfima. Hablemos de, por ejemplo, el que tuvo más votos en esa elección del 2019 fue Pedro Enríquez Pérez Díaz del Distrito 12. Sí, municipio de Morelos. Él tuvo 11,045 votos
y que representó de la lista nominal de ese distrito el 17.35%. No tan bajo, fue de los mejores. Es el más alto. O sea, una representatividad que no es de los 17 distritos con el padrón electoral más alto. No, pues de los Porque más bajos el con padrón María Morelos. electoral más alto es el distrito 2, que es la Así es. zona más poblada de Cancún, donde estamos hablando que está Villa Sotoch Paraíso, Ciudad Natura, Tierra Maya, y ahí es el diputado del PT, Villatoro, que tuvo apenas 7,000 votos. Qué Así es. bárbaro. Es a lo que Porcentaje de vamos. 7,000 votos es un porcentaje del 5% del padrón. Del 6.58% en el caso del diputado El candidato. Hernán Villatoro. O sea que puedes tú ser diputado. Si a estos diputados Con se el les aplicara, 5%. por eso si se les aplicara como en otros lados la ley que se le aplica a los partidos, si usted no tiene 3%, estos estaban a punto de ni siquiera pasar. Así es. Así de grave está la así es. situación de los diputados de nuestro Congreso. Vamos a continuar con lo que está diciendo y Agustín. mira, por ejemplo, el diputado que es el líder del Congreso, Presidente. de la Presidente, Jucopo, presidente, ya quedamos que el líder no es. Sí, porque no es líder, efectivamente. No, sí Él- es miembro del del Verde, pero él es... Bueno, el cartel No, de del- despojo, pues es otra historia. Ajá. Ahorita platicamos sobre eso. Del cartel. ¿cómo? Del Del despojo. Eric Gustavo Miranda García, del distrito 8, tuvo 5,433 votos, que representan el 6.72% Qué bárbaro. de la lista nominal de ese Es distrito. el distrito 8. El distrito. Hubiera sido tú, Ramiro, el candidato hubiera sacado cuando menos unos Es 15,000 el distrito de votos. Bonfil, más o menos. Sí, ¿no? Es el el distrito Creo de que nada más Bonfil. Bonfil tiene como 25,000. Imagínate. Ese es el, Qué el que- bárbaro. ese es el diputado. O sea que son presidente de la diputados Jucopo. simbólicos. La Jucopo. Simbólicos, sin Un legitimidad. diputado manchado por los escándalos. Además. Porque, a ver, aquí nomás hay que recordar que Loret de Mola y Latinus sacaron un programa especial de la corrupción que había entre la mamá de Gustavo Miranda y el que quiere ser síndico del ayuntamiento Es, de Benito ya Juárez. es. Bueno, es, No, ya pero es, que hay ya una, es. hay una No, no discusión. tomó protesta. No ha tomado protesta, hay una discusión Es pública de electo. muchos sectores que no están de acuerdo que este muchacho con un proceso abierto Pueda ser síndico. pueda ser síndico Pero del además, ayuntamiento. ¿No? Ramiro, hay que recordar que es el líder estatal del partido. del Partido Verde. Ahora sí que es el líder Por de eso la- Loret intituló su Sí, programa sí. de Latinus el cartel del despojo en Quintana Roo. Entonces, si tiene una demanda Un proceso abierta, un abierto, proceso ¿no? abierto, eso le quita derechos políticos. Totalmente. Entonces, eso puede, donde participe él, puede participar en la ilegalidad. Y ¿no? sobre todo por el cargo que representa para el Si es ayuntamiento. síndico, es el representante jurídico Así del es. ayuntamiento. Bueno, yo creo que el Verde tiene un problema mayor, además de todos estos escándalos de corrupción, que no es la primera vez. Recordémosle al auditorio, solo para la memoria, porque es importante traer la memoria que Jorge Emilio González, líder del Partido Verde, que no vivía en este estado, pero le gustó este estado y se quedó y lo hicimos senador sin tener los requisitos de ley para haber sido senador por Quintana Roo. Bueno, Jorge Emilio tuvo el escándalo de aquella muchacha que tiraron de su departamento y murió en la zona hotelera, que todavía está en discusión, porque está la famosa fotografía de que sí había entrado al edificio, con hora marcada por las cámaras de seguridad. También recordemos que Jorge Emilio está en el video de las negociaciones de tierra de Playa del Carmen. Es decir, No, acuérdate, el hermoso video de lo chamaquearon cuando Juan Ignacio García ya. ya era Que lo alcalde. Ahí salió la frase esa de Le lo chamaquearon. ahí lo salió. maquiaron, ¿no? Entonces, este tema de que tengamos un líder, entre Entre comillas, comillas, sí, que no sí, es sí. líder, el que preside la Junta de Coordinación Política de nuestro estado en el Congreso, pues está acusado de participar en un programa que no lo hicieron los medios locales, es nacional. Loret en Latinos explica todo el esquema de cómo se compraban departamentos, luego se autodemandaban y se los quitaban en juicio, Sí, se adjudicaban. recordando nosotros años de los gobiernos donde hacían estos negocios de podría ser. quitar las tierras, ¿no? Sí, Entre ellos Roberto Hernández de Banamex sí. recuerda cómo se las quitaron. Bueno, aquí lo que pasó fue que se fabricaban juicios laborales y se embargaban esos departamentos y entonces ya no se pagaban. Y los Ese era el- beneficiados resultaban ser... El caso es que son cosas que pasaron, son Así es. reales, Real, o sea, son no, objetivas. está en la discusión. No, Los- hay un proceso abierto, no es que, o sea, No es una denuncia, no es. ¿Quiénes se una beneficiaron? protesta. El síndico Y de el- Bustamante, que es presidente del Verde actualmente en Y el el presidente. en el estado, ¿no? Y el presidente de la- Es el presidente del Verde en el Ajá. estado Bustamante. Así es. Este muchacho Gustavo Miranda, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de nuestro estado, y la mamá de Gustavo Miranda.
Entonces, pues sí es delicado, sumamente delicado. Por eso mucha gente en Morena, pues no está de acuerdo. Y mucha gente en Morena dice lo que ya aquí se dijo la vez pasada. Con 16,000 votos en Cancún, quieren el 80% del ayuntamiento de Benito Juárez. No checa la realidad. Pero hablando de los diputados, o sea, esos son los diputados que tuvieron menos votación. Pero, por ejemplo, hablando de los que se reeligieron, por ejemplo, como es el caso de Tiara, ¿cuántos votos tuvo? Ella representaba al distrito 4. Ella tuvo 5,859 votos, que representan el 8.76%. ¿Será casualidad que también es del Verde? Sí, también es del Partido Verde. Estamos empezando las casualidades. Es también del Partido Verde. O sea, y hablando, por ejemplo, de los de Morena, que bueno, aquí ustedes conocen a Reina Arely Durán Obando. Ella, del Distrito 5, tuvo 6,779 votos, que representan el 8.56% de la lista nominal de ese distrito. Nada más. Ya ni siquiera pertenece a Morena. Imagínate, ya ni siquiera pertenece a Morena. ¿Tú la conocí? ¿Tienes antecedentes? No, yo personalmente no la conozco. La historia que sé de Reina Durán pues es muy triste. Era líder de social. Mara Lezama es quien empuja su candidatura. Yo considero, y se lo he dicho a Mara, fue un error. Y luego Reina pues se le pega a morir a Maribel Villegas y se vuelve como que el fusil contra Mara. Pero la señora tiene una transformación de operaciones y de imagen, producto del sueldo millonario del Congreso. Pues dicen que la verdad no hay mujeres feas, hay maridos pobres, pero aquí les tocó el Congreso, muy bueno. Reina era una militante de tiempo completo de Morena. Yo la conocí con Misión Morena aquí. Y era muy trabajadora, muy morena, bueno, de las morenitas legítimos. Entonces era una candidata natural de Morena al Congreso, ¿no? Y ya llegando al Congreso ella cambió creo que al PAN. Bueno, una cosa es que tú te vayas de un partido de socialdemócrata a otro, y otra cosa que te vayas de un partido conservador, socialdemócrata a un conservador, o sea, completamente la ideología es diferente. Bueno, la diputada no se caracteriza por ser una mujer inteligente, leída, preparada, cultivada. Esta diputada se ha caracterizado por decir muchas barrabasadas y muchas tonterías en el Congreso. Recuerdan algunas de sus intervenciones que son penosas y sus declaraciones más penosas. Si nos analizamos ese tema, Romero, yo creo que todos están descalificadas. Pero, por ejemplo, hay otra, Erika Castillo, que representa los intereses del sindicato de aquí, representa el distrito 6. Ella también fue bajo su votación. 7,226 votos. 5%. 10%. No estuvo tan... Pero la que mejor estuvo, fíjate, y eso hablando de los municipios donde más participan, es en Otompe Blanco. Por ejemplo, está Ana Pamplona, que es el distrito 13 de Chetumal. Tuvo 9,000 votos, que representan el 12.81%. O sea, nos vuelven a ratificar en la historia que los municipios de más arraigo, donde la gente está más simpatizada, que conoce a la gente, es el sur. Y son los demás votan. Y que en el norte la gente no vota. Y si los candidatos son malos, hay más despeso. Oye, que el 10% no representa tampoco ninguna legitimidad. Pero comparado con lo que tenemos... ¿Qué se requiere para tener una legitimidad? 50 más uno. Ese dicen el 50% más uno. En los países avanzados democráticamente, la proporción debe ser 50 más 1, salvo una segunda vuelta, ¿no? Tienes que cumplir 50 más 1 para que seas ganador absoluto. Pero en un escenario competitivo de partidos, que nosotros ya tenemos un estado con diferentes partidos para la competencia, era para que estos resultados fueran por lo menos de un 30% el que ganara frente a un 20 y tantos del que perdiera. Yo te voy a hacer una moción ahí. Pero ¿por qué tienen esta respuesta social? Por lo que tú dijiste de los partidos. Porque son impuestos. Son camarillas. Sí, por ejemplo, camarillas. Villatoro es impuesto en una negociación que la conozco perfectamente y le voy a decir al público porque no quiero ser deshonesto, ¿no? Yo busqué ese distrito por Morena y en una diferencia con la señora Jacob Polewski por ser amigo de Marcelo Ebrard, no me lo quiso dar y entonces en las negociaciones se lo dieron al PT. Y entonces el PT puso al sempiterno líder del PT, que es Villatoro.
su mujer o exmujer, porque creo que hasta se pelearon, que también es un caso de escándalo y de vergüenza, va a volver a ser regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez con la representación del PT. Eso es penosísimo. Y luego otro distrito esto... que es de los más poblados de Cancún, que es el distrito 3, donde Alberto Batún, fue diputado local. También sus representaciones mínimas fueron 5.777 votos. 5.777 que representan el 7.83. Fíjate. Que ahora va a ser diputado federal. Es diputado federal. Por eso ya es. Ahora, y Batún ha sido un líder histórico también. Yo lo conocí hace muchos años cuando él era militante de Morena. Gente de Morena, de los fundadores de Morena. La respuesta electoral. Yo tengo mis dudas, Rodolfo, cuando decimos, perdón, pero vamos a poner las cosas como son. Morena es un partido muy joven, muy joven en el Estado, muy joven en el país, muy joven en el Estado. Claro. Entonces, cuando dicen luchas, yo más bien diría que la corriente de izquierda en este Estado, que tiene personajes muy representativos de la lucha, esos personajes que no le entraron a Morena, pero que fueron los que llevaron el estandarte de lucha de la izquierda en este Estado, con mucho sufrimiento, porque hubo encarcelamientos. Tenemos líderes históricos. Claro, me parece que la discusión que hay en Morena, y hay que decírselos de frente, es que ellos dicen que son los fundadores de Morena, y ellos quieren que les den un estatus diferente en Morena, porque dicen que son los fundadores de Morena. Perdón, pero entonces me parece más gremialista que la CTM, más gremialista y corporativista que la vieja política priista. Es que seguimos en lo mismo. PRD, que recordar, y venían del PRD y se fueron hacia Morena. Pero también yo creo que aquí había que en el PRD nunca brillaron. Estos nombres de Durán, del diputado Juanito, por el diputado Batún, que quiero que me escuche con toda claridad. ¿Pero por qué Juanito? Porque no quiero que sea el diputado Juanito. ¿Pero por qué Juanito? Porque dicen que Alday, el suplente, va a convertirse en propietario porque el diputado se va a bajar. ¿Y con qué mérito? O sea, un suplente que tampoco es moreno, ¿no? El problema es que los votos están entre los dos. Entonces, entre Batún y... No, es porque esta fue la elección local. Es la elección local. Esta es la elección local. Estamos en la federal. Mira, me sigo dando vuelta a la cabeza. En esa votación local, diputado Juanito. ¿Saben quién tuvo la peor votación? Es la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis de Morena, allá en Tulum. Ella tuvo 7.250 votos que representaron el 4.70% en Tulum. Que ahora es la suplente del diputado que ya también ganó, el Carrillo, con Carrillo. Hay unos, sí. ella es la suplente, ya te brincaste a Ramiro. Tengo un ojo al gato y tengo otro al garabato. Estoy pendiente. La vez pasada trampa. Este es un ejemplo de que en Morena, recuerden ustedes que en Morena hubo un problema nacional. Que hasta en tómbola salieron candidatos. Y por eso en Morena tenemos un problema hoy. El de estos diputados, Toledo por el PT y el diputado violador. Por favor, o sea, las cosas como son, con su nombre. Si nadie quiere salir salpicado, pues que cuiden sus personalidades y su manejo personal. Pero es penoso, digo lo del diputado Juanito. Yo no quiero que el diputado Batún sea el diputado Juanito, porque hay un rumor flagrante en la sociedad de que el diputado Batún le entró nomás para guardarle lugar al DAI, así como pasó con Clara Bruguera en Iztapalapa y Juanito. ¿Y por qué el DAI es muy brillante o qué? ¿Por qué el DAI? No, pues porque dicen que es familiar de Santiago Nieto. Hay que hablar con Santiago y decirle, oye Santiago, en nada te ayuda que tu familiar en Quintana Roo esté presumiendo que es tu familiar. ¿Y eso qué le da caridad de qué? Por favor, esas son las prácticas que dañaron al PRI y que en Morena no se pueden permitir. No hay cambio. Es que ese es el tema. Todo lo que criticó esa izquierda de los partidos que estaban en el poder en ese lo están refinando ahora. No, pues salieron corregidos aumentados, o sea, no, pues en el PRI voy a hacer una comparación, por ejemplo. El PRI tuvo congresistas locales, muchos congresistas de origen humilde, verdaderamente representativos, líderes. Y la izquierda tuvo un señor como Ricardo Arias, que era carpintero, un hombre de origen muy humilde, que por cierto estamos en una zona donde él
que fue de los pioneros, repartió tierra a gente humilde. Un diputado verdaderamente preparado, duro, que exhibía la calidad de lucha de la izquierda, estuvo en la cárcel. Muchos de estos no han sido perseguidos, por favor. Muchos de estos corrieron la suerte de apoyar a Andrés Manuel. Eso. Pero ahorita estamos viendo sus calidades. ¿El diputado Batún qué hizo en el Congreso? Nada. No, y si nos ponemos ahorita, y eso lo va a hacer El un programa diputado más adelante, Batún suena más a bloqueador de que otros personajes que en Morena tienen más calidad y más capacidad no pasaron, para no ser contrincantes. En un programa posterior vamos a hacer un análisis sobre esa improductividad que han tenido y realmente entre las faltas al Congreso, porque tampoco van. Esa es otra historia, Pues son los diputados que le tuvieron miedo al COVID. Estos son una vergüenza, mientras que las enfermeras y los médicos estaban dando la vida defendiendo a nuestra sociedad. Estos diputados vergonzantes decidieron quedarse en su casa por miedo al COVID. Ni siquiera quisieron ir al Congreso. Eso es por un lado. Los 19. Pero cobrando, claro. Eso por un lado. Claro que estaban otros cobrando. que se fueron de campaña, también hay que decir, porque ahorita están los suplentes. Y además bloquearon cuando fueron a bloquear los manifestantes feministas, recordemos el Congreso, cierto. que bloquearon el Congreso, se fueron ahora sí que hacer sus reuniones. A una serie millonaria, ¿no? Centro de convenciones de Chetumal. Pagaban no sé cuánto. Sí, además, pero eso es otra historia, lo analizaremos en otros programas, la improductividad de estos legisladores. Vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos, seguimos analizando a estos diputados, se les puede llamar diputados. Regresa. Estás viendo La Mula de 6. Pues seguimos estando de regreso aquí con La Mula de 6. Ahora le toca, te toca Ramiro. Ya puse el Ya tiró como 3 veces. Ahora sí le toca a Ballín, ahora sí le toca a Ballín. Seguimos analizando ¿qué pasó, Rodolfo? Yo tengo eso. Y seguimos analizando la improductividad de nuestros diputados locales aquí en Quintana Roo. ¿En qué se traduce improductividad? Pues que no trabajan. No presentan iniciativas. Punto número 1. No participan en las sesiones del Congreso. 2. Ausentismo en las sesiones del Congreso. Y 3. Tampoco atienden las demarcaciones que les tocaron. Estos diputados jamás regresaron a sus distritos. Los ciudadanos que viven en sus distritos los desconocen. Es decir, se sienten ofendidos porque les pidieron el voto. Encima de que no votaron por ellos y los despreciaron con esos porcentajes, jamás regresaron. Y estos son los señores que quieren aprobar una ley para reelegirse hasta por 12 años, con 3 periodos. No sería fatal para nuestro estado. Fíjense nomás la parodia. Suena, no sé si es comedia o tragedia. Pero fíjate ¿cuál es el justificante que ellos dicen, el argumento? Que quieren reelegirse para que cada vez sean más profesionales, o sea, quieren que les paguemos la universidad allá adentro. Política, la universidad política. Pero si este niño Miranda, pues está chamaquillo, pero ya miren con qué mañas trae el chamaquillo Miranda. Pues estudió en Inglaterra. Pues yo quiero pensar ¿En la calle de Inglaterra? No, dice que estudió en una de las grandes universidades de Inglaterra. No sé si estudió en Oxford, en Manchester o en Cambridge. Depende que haya estudiado. Pues también allá hay bandidos, ¿no? También hay bandidos, ¿verdad? También hay bandidos. Sí, tienes razón. Ojalá que no sea la Academia Londres. Pero a mí lo que me llama la atención, mis queridos amigos, es el criterio de cinismo, de impunidad, de utilizar el poder para protegerte de los fraudes que hagas, aunque estén figurados en legitimidad, ¿no? Por ejemplo, eso que de Loret de Mola, eso es muy grave, ¿no? Está implicado el representante del Congreso del Estado, porque es el defraudado supuesta y defraudado por el síndico municipal electo.
y la propietaria creo que es la mamá la que le quitaron el Gustavo terreno. Miranda. Entonces dices tú, bueno, pues Por eso les dieron este término nacional del El cártel, despojo, del cártel despojo. En un estado donde se cobra piso, ujú. perdón, pero uno de nuestros problemas centrales es el cobro de piso en este estado. Cabe la pregunta, yo creo que es una situación grave, delicada. También hay que decir que este Congreso se ha caracterizado por ausencia. Es verdaderamente la ausencia. Y ahora estos señores, por eso decía yo que en otro programa vamos a tocar el tema, y analizar quiénes son los aspirantes a seguir siendo magistrados, la presidencia del Poder Judicial de nuestro estado, porque es otro tema que no marcha bien. Si no marcha bien a nivel nacional, tampoco marcha bien a nivel del estado. Hay dudas fundadas. Entonces me parece que sí es necesario que los ciudadanos tengan elementos en mano de quiénes son sus magistrados, de dónde vienen, cómo llegaron. Porque además estos diputados que estamos cuestionando, que estamos exhibiendo, que estamos ventilando a la opinión pública para que no vayan a salirnos con esa ley de reelección y al contrario les exijamos la revocación de mandato, mejor que sean sujetos a la opinión pública de si estos señores deben de poderse postular de nuevo y volver a ser diputados cuando verdaderamente han sido totalmente improductivos. Bueno, estos son los que van a decidir quiénes van a continuar como magistrados del Poder Judicial. Los que nos aplican la justicia. Los que nos aplican la ley. Imagínate. Pero en los Eso es que juicios, quede grave ese asunto, en los juicios de corrupción de ese cartel del despojo. Y mira, es que se cierra el aquí circuito. algo que es un dato que debe saber la sociedad también. Se trataba de 3 departamentos en la zona hotelera, no en las regiones. No en las 3 regiones, buenos claro. departamentos. Y cuando eso ocurre, quien estaba en el registro público de la propiedad era nada más y nada menos que el señor Carlos Lima, que ahora es magistrado y que es al que quiere llevar este grupo a presidente del tribunal. De ese tamaño están las cosas. Que sea bien trasfondo. Entonces, Que sea bien trasfondo. Por eso es importantísimo que hagamos una disección con bisturí, como si fuéramos cirujanos, de las raíces de estos diputados, a qué intereses obedecen, a quiénes representan, quiénes los apadrinan, con quiénes están relacionados, porque indudablemente estos señores diputados a quienes menos representan es al pueblo de Quintana Roo, a quienes menos obedecen es al pueblo de Quintana Roo, y es evidente que ellos traen un juego perverso para quedarse en el Congreso y apoyar otros intereses aviesos. y para que les protejan las espaldas. Para que les protejan las Como espaldas. magistrados, pues los van a proteger de estos mismos Excelente, actos. mi querido Ramiro. Digo, ahí nos faltó mencionar a esta niña Iris Mora, que es solamente conocida por el fútbol. No, espérame. No, Sí, no es tan ella sencillo. también es de- El hermano es el de Capa, Es el director de Capa Gerardo con Mora. una corrupción flagrante. Gerardo Mora es uno de los señalados como uno de los funcionarios que puede ir a la cárcel del gobierno. Porque hay funcionarios que sí deben pasar el ácido de la revisión de las cosas y pueden ir a la cárcel. Su hermana es diputada. Pero es invitada preliminar. Ella ni siquiera Ni siquiera llegó electa. Así es. Pero es vota. Sí, claro. por Vota. supuesto. Y su voto cuenta en todo este amasijo de intereses que lo que están buscando es que no haya verdad sobre lo que está sucediendo. Me parece que nos encontramos entonces en 2 vías. Una sociedad quintanarroense demandante. Una sociedad quintanarroense que quiere cambios, una sociedad quintanarroense que ve en López Obrador el discurso del enjuiciamiento, de la denuncia contra la corrupción y que se encuentra con estos diputados, algunos de Morena, que son todo lo contrario de lo que dice el presidente de la República. Sí, ni siquiera Entonces, conocen realmente la filosofía de lo que marca el presidente. no, o sea, yo por eso dije, el único discurso que tienen, soy fundador de Morena, como si eso fuera agua bendita. Sí, Y no dicen absolutamente nada cuando vino Jacob Polewski y le entregó, por ejemplo, a Mildred Dávila. ¿Qué tiene que ver Mildred Dávila con Morena? O Chucho Paul, cuando han luchado. Si ellos eran lo El más PRI. duro del dinosaurio del PRI. Así es. Así es. Pero bueno, y llegaron Arturo Castro. Llegaron a diputados. Son las diputaciones que aprobó. Bueno, Arturo que- Castro no llegó bendito. O sea, No, pero si llegó a no, ser. llegó a ser, estuvo en la lista para Sí. definirlo, pero no llegó. Pero son de las gentes que Jacob Polewski en esas negociaciones Traía en su absurdas lista, así es. traía. Por eso Morena en este estado sufrió severos golpes de origen, dirigidos desde el poder. Por cierto, esos mismos son ahora los que pues quieren manipular todo el tema interno de Morena
para seguir ahí tras bambalinas y en la oscuridad, seguir dirigiendo los destinos de Quintana Roo. Por eso a mí me parece muy importante que haya estos programas, este programa donde demos nombres, donde sostengamos cosas al aire, que se ventilen, que se publiquen, porque hay un olor en el Estado. Hay un olor a totalmente. Y si quieren el debate, y si quieren debate estamos. Si quieren venir, están invitados. Sí, si usted permite, que vengan y aquí lo discutimos. A ver quién es el guapo. Aquí se o la guapa que quiere venir aquí al debate. Inclusive la gente puede participar con sus comentarios sobre claro, esos temas, ¿no? Claro. De eso se trata, que la gente... Mira, y regresando al tema de lo que de esta improductividad de los diputados, es de verdad, como tú decías, preocupante el tema que en los próximos meses se defina la ratificación de los magistrados en el Poder Judicial. Es un tema preocupante. O sea, esto se va a dar en octubre, donde ya solicitaron, incluso dos magistradas ya solicitaron su ratificación ante el Congreso. Vamos a ver si estos diputados se ponen a leer un poquito, porque debe de haber, y hay denuncias contra estas magistradas, también de que no hacen su trabajo al 100% como debe de ser. Creo que hay ahí una violación a la ley, porque ya no pueden reelegirse. Se ratifican una vez, sí tienen derecho a una ratificación, siempre y cuando haya buen trabajo. Son un periodo de 6 años y con derecho a ratificarse otros 6. Pero aquí el problema de fondo es que ellas no vienen de la carrera judicial, que es lo que ha pedido la Suprema Corte. Tienen que tener carrera dentro del mismo Poder Judicial. ¿Quién es el último o última presidenta del tribunal con un trabajo en el que la mayoría coincidió? Yo creo que Lisbethson, claro. Yo creo que ahí coincidimos todos en la honorabilidad de Lisbethson. ¿no? Y después se viene una etapa de Fidel Villanueva, que fue el cuestionadísimo. Pues no, él encabezó los despojos de la tierra, acuérdense. Él encabezó ese tema, por eso también tuvo que aunque salir. Digamos que Fidel de alguna manera fue juez antes. Primero, sí, también tiene una carrera dentro del Poder Judicial. Trae carrera judicial, pero estas dos magistradas que van a ser ratificadas en septiembre. Diputadas magistradas, pues sí suena congruente. Fueron impuestas nada más y nada menos que por Roberto Borge Angulo. ¿Para qué? Para que le cubrieran las espaldas de lo que ahora está pagando. Entonces hasta en eso fueron beneficio. Sí, realmente fueron por dedazo, no llegaron por una carrera judicial dentro del pueblo. Ese es el tema. Pero además, bueno, ya lo están. Mismo que Carlos Lima. Pero finalmente, bueno, ya les pusieron. Ahora dijéramos, bueno, porque hayan desarrollado un buen trabajo del Poder Judicial. No. Tampoco lo hay. O sea, si nos vamos a eso, de hecho hay denuncias contra estas magistradas ya que existen, quejas sobre todo, del mal trabajo que han hecho dentro del Poder Judicial. O sea, ¿cómo las puedes ratificar? O sea, por eso aquel llamado es por los diputados, que se informen, que lean, nuestros para saber, representantes, ¿no? Sí, que son los que van a definir si se reeligen o no esas magistradas. Eso es lo más grave del asunto, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos porque seguimos aquí analizando nuestros diputados locales aquí en Quintana. Estás viendo La Mula de 6. Bueno, ¿y a quién le toca tirar? Ya tiré yo. Ya hicieron un chanchullo. Yo gano aquí, mira. Aquí gano yo, mira. ¿Por qué? A ver. Nada. Pues es Te que quedaste con la mula de ceros. Te quedaste con la mula de Te quedaste con la mula de ceros. Esa fue de Rodolfo. Sí. No. Ya perdiste, Rodolfo. Aquí el que no sabe es como el que no ve, acuérdate. Espérate. Bueno, déjale. Ya te ahorcaste tú con la de ceros. Te ahorcaste con la de ceros, hermano. No. ¿Quién tiene? O sea, nos hace trampa, así como hicieron trampa los Pues diputados. mire, perdone, ahí les va. Ahí cierre con la del 1. Se te cayeron solas. Cerramos y ganamos. Listo, señores. Nosotros también ganaste. No, pero ya para cerrar tramposos, los diputados. Los diputados, no nosotros. Todos se simple en el juego de dominó simplemente. Así es, porque de verdad yo creo que esta mesa es para reflexionar sobre todo la ciudadanía y a que sepan, a que conozcan, como tú bien has dicho, Ramiro, todas esas entrañas y todos esos nexos de complicidad que existen en nuestra clase política quintanarroense. Porque no acaban aquí en la ya elección ilegítima que tuvieron,
lo que están cobrando, sino a futuro. El caso, yo me refiero nuevamente al diputado Eric Gustavo Miranda, que en este caso del fraude que cometieron, y que ese fraude va a salpicar de alguna manera al municipio de Benito Juárez, la próxima administración que entra en septiembre, porque Pablo Bustamante, que es el líder del Partido Verde, es el síndico. Es el síndico electo, que si lo dejan ahí, obviamente va a salpicar totalmente al gobierno. Somos respetuosos de la ley. O sea, legalmente, ¿cómo puede ser una persona que esté acusado o esté en un proceso? Puede ser el abogado del municipio. O sea, eso es irracional totalmente. Eso lo pasa en Quintana Roo. Eso no podemos permitirlo como ciudadanos. Yo creo que hay un llamado al presidente municipal reelecta, que es Mara Lezama, porque tiene que hacer una reflexión de este tema. Pero además eso le afecta a ella. Sí, claro. Eso le afecta a ella, le afecta a su gobierno. Sí. Yo voy a decir aquí en defensa de Mara, que también todo el mundo le ha dicho a Mara lo grave del Partido Verde con todas estas corruptelas, porque no solamente está el tema de los rumanos, y estaba ahí donde también estaban salpicados los verdes y otros personajes. Hay que esperar a ver qué dice Tudor, porque Tudor ya habló con el presidente de la República. Está en la cárcel. Tenía una cita, ¿no? No, ya está, la cita ya fue, nunca lo estuvo con el secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, con Rosicela. Entonces yo creo que sí es un tema delicado. Finalmente el Verde, los resultados están ahí, son 16.800 votos su contribución al triunfo de Mara Lezama. Realmente es un resultado pequeño para la representación total. También se sabe, sotovoces en los pasillos, en las cloacas del poder, que el líder del Verde, Jorge Emilio, quiere ser gobernador de nuestro estado. Por eso no es cosa menor lo que estamos diciendo aquí. Yo los agarré como dedos en Pero, o sea, la verdad, fíjate que también es interesante. Si quiere venir Jorge Emilio, aquí lo discutimos. Y otra cosa interesante es que el INE a nivel federal acaba de multar al Partido Verde con el tema de esto de los influencers del día de la votación de esta elección que acabamos de pasar, donde invitaban a que las mejores propuestas el mero día de la elección eran las del Partido Verde, pero ya hubo una multa y creo que ahí también va a estar, era motivo de haberles quitado el registro, claro. Sí, porque ese era el debate que tenía el INE. Porque era reincidencia. Claro, porque era reincidencia. Ellos aprovechan la veda electoral de los 3 días que ya no se puede hacer campaña antes de la elección, para que aparezcan personajes que tienen peso en las redes sociales. No, pues terrible. Exacto. Para decir que más peor. Exacto. Pero que les falló la estrategia, ¿no? Sí. Porque nuestro auditorio debe saber que de todos los artistas que se postularon, la única que ganó, boxeadores y deportistas, la única que ganó fue Rocío Banquel, que nos ganó a nosotros, a Ramírez Cuellar, que fue el líder de Morena. Eso es una lección que en Morena tenemos muy claro, por cierto, ¿no? Ni la querida Paquita, la del barrio, pudo ganar en Naulinco, Veracruz. Entonces, imagínense, pues las opiniones de estos influencers, pues el público también se las pasó por el arco del triunfo y cometieron el delito. Pero más cobraron, ¿no? Bueno, sí, como $1 millón creo que les dieron cada y hay un escándalo que está presente. Y luego, ahorita el de San Luis Potosí, no quiero dejarlo ir, Rodolfo. Ajá. Yo sé que es una elección juzgada, es una elección ya que causó estado, en términos de que ya se pasaron los mecanismos legales, pero el cuestionamiento que hay a las actividades ilícitas del gobernador electo de San Luis Potosí, Gallardo, en relación al narcotráfico y al crimen organizado en San Luis Potosí, es un tema. Él fue candidato del Partido Verde, y ahí se sabe perfectamente cómo pelearon. También le quiero recordar al auditorio que el invocado Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, él expresó y manifestó la investigación al gobierno de Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista en el estado de Chiapas. Todo esto también redundó en que salieran a decir que amor por Morena en la integración del Congreso. Pues vamos a ver cómo se va a dar también, ahora que tomen posesión los diputados federales, en esas integraciones, cómo va a haber ahí también Morena,
en el Partido Verde quiénes van a ser sus aliados. Eso lo vamos a ver en próximos días, el 30 de... Eso va a ser un programa especial de quiénes son nuestros diputados federales. No, y las pluris van a repartir las pluris en esa me queda lo voy a llamar como debe de ser, una preocupación. En los próximos meses, cuando se definan las candidaturas al gobierno del estado, la presidenta de Cancún tiene una gran posibilidad, ¿no?, de entrar en este proceso, junto con otros morenistas que analizamos aquí en esta mesa, todos en igualdad de circunstancia, con el mismo derecho, con la misma capacidad incluso, y todos con posiciones de elección. Esto tendrá que ser un proceso de mucho respeto entre ellos, de mucha rigidez legal y jurídica en los órganos electorales de Morena, porque será una decisión de ellos, ¿no? Y será la oportunidad para proponer a alguien legítimamente nombrado y que pueda estar con el electorado de Morena. Pero me preocupa a mí el tránsito de la presidenta municipal a este proceso. Va a dejar en manos el municipio del Verde, porque la presidenta sustituta, suplenta, ¿cómo se llama? Es suplente. Es del Verde, que es diputada federal actualmente, va a terminar ahora el 30 de agosto y asume la suplencia una vez que Mara, si se define que sea ella la candidata, pueda participar en la contienda. O sea, ese es otro tema que vamos a analizar, Rodolfo, en los próximos programas. Yo creo que es interesantísimo eso, porque con el 16% la presidencia municipal para el Verde, pero además está plagada de irregularidades tanto en el Congreso como aquí, con un representante cuestionado, jurídico, legal, ¿no? Cuestionado y juzgado ya con un proceso, ¿no? Sí, son los entonces sería pagos políticos que le costaría mucho a esta presidenta. Bueno, cuestionado el líder nacional, la autoridad moral del Verde, que es Jorge Emilio, cuestionado. Hay muchas dudas. 2, bueno, hay quienes se atreven, y lo quiero decir al aire, con todas sus letras, hay quienes dicen ya en este estado que cuidadito mencionar el nombre de Jorge Emilio, que es peligroso, por la capacidad mafiosa que tiene. Fíjense qué grave y qué delicado. O sea que ahora resulta más peligroso mencionar a Jorge Emilio que al crimen organizado. O sea, si yo digo el Menchu no pasa nada, es más peligroso mencionar a Jorge Emilio. Lo dicen personajes, me guardo los nombres, pero si no los digo, de quienes han dicho, no, Jorge Emilio, no te metas en problemas, tienen un poder de hacerte daño. Fíjense qué grave, es decir, por eso sí es una cloaca que huele mal. Por otro lado está cuestionado el representante del Congreso, el coordinador, Gustavo Miranda, está señalado de fraude. La Junta de Coordinación. ¿Qué iba a dejar? Ya la tiene que dejar, ya se acabó el Ojo, tuvo el problema de los feminicidios. Es un tema donde él salió muy mal parado, muy golpeado en ese tema. Por el otro lado tienes al presidente del partido, también cuestionado, que va a ser síndico, es síndico electo, y que es el abogado del ayuntamiento. ¿Qué calidad moral? ¿Qué calidad moral? Alguien que está en proceso. Eso súmale a Pepe de la Peña, que al pobre de Pepe de la Peña, con todo respeto, pues ya ven cómo lo han traído. No lo querían todos estos muchachitos, porque también es un clan de muchachitos, no lo querían a Pepe de la Peña, y también lo hacen pasar por el ácido duro al pobre Pepe de la Peña, queriéndolo relacionar con el tema de los rumanos, ¿no? Entonces hay un problema con el Partido Verde. Su gobernador electo de San Luis Potosí fue compañero de celda del Marro, del cartel de Santa Rosa de Lima, en una cárcel en Guanajuato, y cuestionado por sus oponentes directamente, por la misma candidata de Morena, por el candidato de la alianza opositora PAN PRI PRD en San Luis Potosí, que lo señalaron reiteradamente de sus vínculos con el crimen organizado. Y eso es lo que sabemos a nivel nacional. Pero evocándonos al tema local, desde que el Niño Verde pisó tierra quintanarroense, ha sido negocios publicado con pruebas. Incluso nosotros aquí en Luces del Siglo hemos publicado varias denuncias que hay de todo lo que ha hecho este señor en daño de Quintana Roo. Imagínese usted si llegase
hacer, o alguien ha pensado que pueda ser gobernador, eso sería No, fatal son para los que nuestro nos estado. quieren gobernar, ¿no? No, y son los que están gobernando en este momento Benito Juárez. Ese Y es el Puerto problema. Morelos. Y Puerto Morelos. Eso es otro tema, porque Es otro tenemos... tema. Puerto Morelos. Pues bueno, ya le pongo la cereza al pastel. ¿Se la pongo o se la pongo? Sí, de una se vez. la pongo. Pues dicen que por ahí anda alguien muy conocido que fue gobernador de nuestro estado paseando a Laura Fernández como la futura gobernadora de la alianza Morena, Verde, más PT. Yo les quiero decir con todo respeto, cariño, que afortunadamente habemos algunos humildes servidores que si no se escucha el presidente, seremos humildes. Yo no vivo en una zona rica, no tengo carro rico, no tengo cuenta en el banco, pero sí tengo capacidad de ser escuchado. Y yo nosotros tenemos honestamente no memoria estoy de también. acuerdo. Y tenemos- Porque qué grave. No, tenemos memoria y tenemos datos para refrescar la memoria. Estamos hablando de porque que puede haber golpe del adentro, ¿no? O sea, dentro de bueno, Morena y Verde, fuego amigo, alianza. fuego amigo. Voy a ser honesto y digo, y con todo respeto, ¿va? Yo apoyo a Mara, yo estoy abiertamente, es como la mula del 6, estoy destapado con Mara. Bueno, yo sé que Mara me va a decir, no, Ramiro, eso no, pero yo sí le digo a Mara, cuídate, Claro. porque el enemigo lo tenemos en casa. Claro. Fuego Eso, amigo. Fuego amigo, Hay muy que tener amigo. mucho cuidado, sí, porque eso que dices de Laura Fernández no es solo un rumor, efectivamente, Ya están trabajando. ya se está trabajando en ese asunto. Pues eso, Pero digamos, sería la candidata alternativa. Con, Yo no- 16 O la verdadera con, candidata. con 16.800 votos. no, Pues claro que les no. faltaría mucho, no Y les se dan les los olvida, números. y se les olvida que el gran ganador, y lo dijimos en el programa pasado, fue Andrés Manuel. Así es. Es la votación de Andrés Manuel López Obrador. Los que salen a votar salen pensando en el presidente, Sí, no. perdonando, porque si hiciéramos y escucháramos lo que dice el ciudadano común y corriente, perdonando los errores de mucha gente que acompaña a Morena, perdonando las Sí. tarugadas de muchos que están ahí montados porque estaban en Morena, porque de capacidades y de salvajadas hay muchos compañeros de Morena que dan testimonio. Que están reprobados. Por Sí. favor, están reprobados. Es el voto que piensa en Andrés Manuel. Está claro que Morena sin Andrés Manuel no existe. Definitivamente. Resultados lo muestran. No. Resultados son amores. Así Ahí están es. los hechos. Pues bueno, ahí le dejamos el análisis de esta semana para que lo reflexione. Que la próxima Y terminemos el análisis de los diputados. la productividad o improductividad de ¿Y cada uno de quiénes ellos. son? ¿De dónde vienen? Sus nexos, sus vínculos, sus que encuerarlos, padrinazgos. hay que encuerarlos, Hay que encuerarlos a los ese señores sería- diputados. ese sería y la que se próxima vengan a misión. vestir acá si quieren. Pues, para ver si se hace el debate. Y yo creo que como consecuencia deberíamos ir a un siguiente programa ya para analizar el tema del Poder Judicial. Sobre todo ya cuando la gente tenga claro quiénes son los sujetos, sujetas que van a Que van a definir. sin ofensa y sin albur, diríamos los mexicanos. ¿Quiénes son los que Sujetas. imparten justicia en nuestro estado? Definitivamente. Pues Ramiro, como Muy bien. siempre, Agustín, gracias. Rodolfo, Muy bien, muy bien. Entonces, Me encantó el programa. nos vemos Felicidades, Ramiro. la muy bien, próxima excelente. semana. Recuerde aquí en la Llevo Mula de dos, 6. llevo dos. Lleva 2 ganadas. La Mula de 6, próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Y a ti cuántas fichas te quedaron? Lo sabremos la próxima semana en La Mula de 6.